Muy buenos días a ustedes. Gracias por venir a vernos. Gracias a ustedes, Cecilia, Sebastián. La verdad que estoy muy contenta de estar en Cooperativa, en este programa además, en específico. Oiga, está cabreada el fuego amigo, ¿no? No estoy cabreada. Primero porque entiendo que las dinámicas en la política son de tensiones y tenemos una tremenda coalición de gobierno amplia, muchos partidos políticos y por lo tanto hay fricciones. Quien piensa que en política no hay fricciones, la verdad es que no entiende la política. Ahora, esta acusación que hace el diputado Matías Walker de presiones desde el Ministerio del Interior para rechazar el proyecto Dominga, ¿cómo la recibieron? Bueno, en realidad nos parecen insólitas, no es algo que se ajuste a la realidad para nada. El ministro del Interior es ministro del Interior y de él dependen todos los intendentes del país y por lo tanto conversa con todos los intendentes a lo largo del país y el intendente ha actuado de acuerdo a sus facultades, apegado completamente a la ley, apegado a la institucionalidad, por lo tanto no compartimos ni corresponde señalar eso. Paula Narváez, la vocera de gobierno, conversando con nosotros, socialista ya refichada. Por supuesto, yo me refiché en mayo del 2016. Bueno, como política que es, ¿le preocupa toda esta situación del refichaje de los partidos políticos, la situación en que se encuentran hoy en día, los dichos de Alejandro Guillé, que si no hay primarias él no va, la democracia cristiana que mañana en la Junta de ellos nacional van a proclamar a Carolina Goich, se supone, pero todo parece indicar que no se van a decidir todavía si van a primera vuelta o primaria. Bueno, en fin, está bien enredado esto que se llama nueva mayoría y continuidad, como dijo la presidenta esta mañana, que ella es por supuesto lo que decía y me imagino que todos ustedes también. Bueno, primero yo creo que es importante tener en consideración el contexto en el cual nos estamos moviendo hoy día y es un contexto totalmente distinto al conocido. Aquí hubo la modificación de un sistema binominal, eso tiene un impacto importante respecto, ¿no es cierto?, de cómo se van a dar las próximas elecciones. Ha habido un cambio en la ley de partidos políticos, hemos querido fortalecer la democracia. Todos esos elementos nuevos, y como son todos elementos nuevos, por supuesto, mueven el piso, ¿no es cierto?, y hace que el escenario esté muy, muy abierto. Con todo, por supuesto, esto significa una tensión a los partidos políticos, de eso no cabe duda, y ellos han sabido reaccionar a esa tensión desplegando todos sus recursos, haciendo todo lo que pueden para poder cumplir con la ley, que es lo que corresponde. Estamos en un Estado de Derecho donde la ley se cumple y por lo tanto tienen que hacer los esfuerzos, y yo sé que lo están haciendo, nosotros lo vemos cotidianamente, para poder lograr el refichaje que se necesita para la inscripción de los candidatos y poder llevar adelante las elecciones tanto primarias como las presidenciales. ¿Esto es un daño para el gobierno, para la política? ¿Otro daño más? Decir, bueno, ya es la prueba de que, ¿saben qué? Los partidos políticos estaban súper inflados, no tenían todos esos militantes que decían que tenían, la ciudadanía tal vez responde con indiferencia, ¿no? ¿A qué me voy a inscribir en un partido? Son todos unos chantas. Pero cuando se hace un esfuerzo tan importante como el que estamos haciendo por restablecer confianzas, por devolverle la confianza a la ciudadanía a los partidos políticos, es sin duda un momento de transformaciones. Entonces, nadie podría pensar que está exento de dificultad. Yo creo que todo lo contrario, yo creo que de verdad de esto va a resultar un mucho mejor sistema de partidos, de esto va a resultar una mucho mejor democracia, pero hay que en esto tener un poquito de calma, de paciencia y de templanza. Las transformaciones históricas en los países nunca han sido procesos fáciles. Entonces, de alguna manera estamos reiniciando. Los partidos se han sometido a un proceso de sinceramiento, por decirlo así. Qué bueno partir con esto y que seamos protagonistas de este nuevo momento. Yo, fíjate, lo que más hago es verlo en términos positivos. Que no digo que no sea difícil, pero como toda crisis, por decirlo así, siempre es una tremenda oportunidad más allá del cliché, ¿no? Lo creo de verdad firmemente. Ahora, uno piensa que esta desafección que hay por la política, que el hecho de que la ciudadanía esté enojada, independiente de que esté enojada con el gobierno, hay muchos que están enojados con el gobierno, pero la clase política en general es la que se ha visto perjudicada. Uno mira las encuestas y se da cuenta de ello. ¿No les preocupa en el gobierno que a lo mejor este refichaje pueda poner en riesgo el futuro del sistema de partidos políticos, por ejemplo, pensando en que no cumplan todos la meta o que buena parte de ellos pueden quedarse abajo? Hay candidatos que no podrían inscribirse de los que están hoy por hoy presentes. Pero vamos, primero yo creo que hay que ser en esto optimistas, porque ellos están haciendo el esfuerzo para llegar con los números de refichados o de nuevos militantes al 14 de abril, ¿no es cierto? Y entonces hay todavía un tiempo para hacerlo. Yo no dramatizaría para nada la situación y creo
firmemente que el propósito de la ley fue justamente fortalecer la democracia y los partidos van a estar a la altura de lograr eso. Y claro, es súper difícil en tiempos en que la ciudadanía se siente más alejada de la política y valora con mayor dificultad la utilidad de la política. Entonces el esfuerzo para demostrar que los partidos políticos son muy útiles, porque de hecho lo son. No existen democracias sanas sin un sistema fuerte de partidos políticos que logren canalizar las demandas de la ciudadanía. Esta mañana otra de las noticias, y a las voceras del gobierno siempre se le pide opinar de todo. De todo. Claro, la decisión de la presidenta de la UDI de visitar Punta Peuco. Bueno, está dentro de la libertad que tiene ella como ciudadana, como presidenta de un partido político. No es ningún misterio, ¿no es cierto?, que en esto estamos en las antípodas desde el punto de vista de nuestro, apreciación de la historia. Y por lo tanto, bueno, nosotros como gobierno se sabe y se entiende que pertenecemos a una cultura política distinta, pero ella ejerce una libertad. Entonces, la verdad es que no podemos calificarla más allá de la prerrogativa que ella tiene de visitar a quien quiera visitar. O sea, pero ¿dice mucho de la UDI? Claro, yo creo que sincera claramente cuál es, ¿no es cierto?, el espacio político en el cual ellos se mueven, cuál ha sido el rol que ellos han tenido en la historia. Ella es la presidenta de ese partido político, por lo tanto es ella la que tiene que explicar el contexto de esa visita, el alcance de esa visita y el propósito de esa visita. Entendiendo que este es un país de libertades donde ella puede tomar las decisiones que estime pertinentes, que por supuesto tienen un significado político coherente con lo que ha sido la UDI y la historia política de Chile. Ministra, mañana se cumple el tercer aniversario del inicio del gobierno. ¿Tenían expectativas de llegar con una aprobación un poquito más alta, no? No, teníamos la expectativa de llegar con los logros que hemos logrado, que hemos conseguido para el país. Esa es lo más importante. ¿Y por qué si se indican y hay distintos estudios que dan cuenta de que hay un buen cumplimiento de la promesa? ¿Por qué cree que eso no se refleja en la buena opinión de la gente? Porque yo creo que la opinión pública no ha percibido todavía, ¿no es cierto?, con todo el alcance, con toda la profundidad, los cambios que estamos llevando adelante. Sí, en algunas áreas muy relevantes, por eso nosotros estamos celebrando este tercer año de gobierno en la calle, trabajando en terreno, comunicando. Pero sí creemos que es muy importante como la gente hoy día está percibiendo el gran logro que ha significado la gratuidad de la educación superior. Yo estuve en Puerto Montt ayer en la mañana reunida con cerca de 300 jóvenes que son hoy día beneficiarios de la gratuidad de la educación superior, y en esos rostros, en esos testimonios, en esas caritas que yo vi ahí, vi reflejado una tremenda satisfacción de sentir de que efectivamente van a tener muchas oportunidades más en su vida de las que probablemente soñaron sus padres, sus abuelos, etcétera. Entonces tenemos un aniversario de gobierno donde nos sentimos tremendamente orgullosos y confiados en que la población, la opinión pública va a valorar esto próximamente. Muchos ya lo están haciendo, y lo más importante es estar guiados por nuestro propósito, ¿no? Pero ministra, esto de echarle la culpa a la mala comunicación, como incluso usted misma lo dijo no hace mucho, lo dije en un contexto bien específico, Cecilia. Lo dije en el contexto bien específico de lo que pudo haber pasado en los primeros momentos de los incendios forestales. Ese es el contexto. Sí. Está acotado a ese minuto. Claro, pero en general, siempre hasta la presidenta dijo, tal vez no comunicamos bien lo que estamos haciendo, pero no sé si alcanza esto de echarle de la culpa al problema de comunicación. Pero a ver, ¿qué duda cabe que en cualquier gobierno de transformaciones, porque eso es importante que lo podamos decir, este no es un gobierno de continuidad, no es un gobierno de administración, este es un gobierno que tuvo el coraje y el atrevimiento de hacer grandes transformaciones para el país. ¿Qué duda cabe que esas transformaciones pueden siempre hacerse mejor? ¿Qué duda cabe que pueden siempre profundizarse o que pueden pensarse mejor, etcétera? Uno envía un proyecto de ley al Parlamento, muchas veces ese proyecto de ley es enriquecido en el Parlamento, después pasan los años y una ley requiere reformularse, porque así son los procesos de cambio. Entonces, creemos que hay un importante, digamos, explicación que está dada por lo que significa en sí mismo ser un gobierno de transformaciones. Bueno, un recurso muy simple, echarle siempre la culpa a las comunicaciones, porque ha sido una constante en el gobierno responsabilizar, ha sido un tema de poder no dar a conocer bien las cosas. Y claro, pero es que este es un tiempo, ustedes lo saben mejor que yo,
en que lo que se comunica, lo que se informa, lo que las redes sociales hoy día tienen el rol que tienen, ¿no es cierto? Es donde juega un rol súper importante lo que se comunique, cómo se comunica. Entonces, todo lo que podamos mejorar en ese sentido, creemos que es una tarea que vale la pena hacer. Hay elementos comunicacionales, pero también hay elementos que tienen que ver con la propia implementación de una política pública. O sea, yo creo que juegan ambas variables, ¿no? Y muchas otras también. Ahora, ayer la presidenta de la República pide que la nueva mayoría acuerde un programa común. Dice, sería clave ponerse de acuerdo. Es muy difícil que se pudiera ir a la primera vuelta con lista parlamentaria única. Ella ya está opinando sobre el futuro del país, de los gobiernos, en fin. ¿Cuál es la mayor preocupación bueno, no sé si puede hablar Paula Narváez como Paula Narváez, pero bueno. Como gobierno, porque creemos que firmemente creemos que hay un principio rector en todo esto, más allá de cómo se llegue a aquello. Pero el principio rector es la unidad de la centroizquierda. Y la unidad y el fortalecimiento del eje entre la centro y la izquierda le ha dado gobernabilidad democrática a nuestro país en los últimos 30 años. Ha demostrado que cuando está unida hay éxitos para el país. Ha demostrado que genera estabilidad democrática. Entonces, ese es un principio rector. ¿Cómo se logra la unidad de la centroizquierda? Con un programa común, con acordar, ¿no es cierto?, sí, ideas comunes que se le ofrezcan al país. Ahora, desde el punto de vista del mecanismo, en esto también es súper importante que los partidos, porque esto es un tema de los partidos, la presidenta también lo ha dicho, ¿no es cierto?, claramente, ¿no es cierto?, tienen que resolver ellos, ¿no? Tienen que resolver los partidos cómo van a ponerse de acuerdo en esto. Nosotros pensando que el propósito superior, el interés superior en esto es esa unidad de la centroizquierda que le ha dado gobernabilidad a Chile. Ahora, si se gesta un programa común, ¿cuál sería la diferencia entre tener a Lagos, entre tener a Guillé, entre tener a... Bueno, por eso es que son relevantes las primarias también, porque hay énfasis distintos, algunas veces se privilegian algunas dimensiones de ese programa más que otras. Eso es parte también de lo que es ser político y cómo uno hace, ¿no es cierto?, disuade al resto para ser el favorito. O sea, ¿no sería el que marca más, finalmente el que gana? O sea, que estén casi rigiéndose, tomando esa primaria más como una encuesta que como una definición programática. Cuanto más elementos democráticos hayan en la elección de un candidato, pongámoslo así, mejor es la legitimidad de ese candidato. Y por lo tanto los votos de la gente siempre son muy relevantes para construir esa legitimidad. Paula Narváez, no solamente la política está desprestigiada, tenemos el problema en las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, con lo que se conoció ayer del ex comandante en jefe, el general Fuentealba, y el tema de Carabineros. Recordemos que hoy ya se supo que son 10 los uniformados que se desligaron. Y podría subir y subir a 10 más, ¿verdad? Y el director de Carabineros dijo que los que son culpables no tienen que presentar su renuncia porque estando en retiro o en servicio activo se irán a la cárcel igual. El tema polémico en esto, ¿quién investiga todo este caso? Y ellos, es Carabineros que está investigando lo que pasa en Carabineros. Y el tema es por qué no investiga la PDI, como es de costumbre, PDI a Carabinero y Carabinero a la PDI. ¿Qué opina Paula? Bueno, yo, más que lo que opino yo, que es importante que cuando hay un proceso investigativo y nosotros como gobierno en eso tenemos una sola línea. Yo sé que es una respuesta quizás poco, sabrosa, digamos, desde el punto de vista comunicacional. Es políticamente correcta. Sí, pero es que es lo que corresponde en una institucionalidad como la que tenemos. Cuando hay una investigación en curso, el gobierno se abstiene de opinar porque confiamos en la capacidad que tienen las instituciones para llevar adelante las investigaciones. Y no nos corresponde a nosotros calificar quién es mejor, quién es peor, quién es más apropiado, quién es más oportuno. No le corresponde al Ejecutivo eso, está fuera de sus facultades y por lo tanto mantenemos en eso el respeto a la autonomía de las instituciones. Pero la investigación interna sí, porque hay una dependencia directa de Carabineros del gobierno. Pero el ministro del Interior habló hace un par de días atrás y señaló claramente el apoyo al actuar del alto mando de Carabineros respecto a este tema y por lo tanto esa es la línea del gobierno. Habla de un apoyo total entonces a cómo se están haciendo las cosas. De cómo se ha llevado adelante las cosas, el gobierno ha apoyado el actuar de Carabineros, del alto mando de Carabineros respecto de esta situación. ¿Y no cabe una solicitud de que por parte del ministro de que la Policía de Investigaciones pueda al menos visar de alguna forma esta investigación? No me corresponde pronunciarme a mí sobre aquello, entendiendo que la relación directa que se tiene con Carabineros a través del Ministerio del Interior.
¿Cuál es la sensación que le queda a este gobierno cuando se van a cumplir 3 años, verdad? Y hace agua la confianza en todas partes. Y está también el tema, la presidenta se refirió también ayer a los conflictos de interés, por ejemplo, en el caso de Sebastián Piñera. ¿Ah? Algo dijo la presidenta, en el sentido que sería bueno separar negocio y política, en fin, pero ha salpicado a todos. Siempre es bueno, yo creo, frente a este tipo de temas, centrarnos en los principios y no en las personas. Y los principios ¿cuál es el principio superior aquí? Proteger nuestra democracia. ¿Y qué mecanismos tenemos para proteger la democracia? Muchísimo. Uno de ellos es que quede lo más claramente establecida la separación entre los negocios y la política. Eso es bueno independientemente del actor del cual estemos hablando, del personaje político del que estemos hablando. Es un principio rector. Por lo tanto, tenemos que fortalecer la institucionalidad para eso. Uno de los elementos de la institucionalidad es la ley. Y la ley, por ejemplo, quedó hoy día establecida a un fideicomiso que solo se refería a inversiones en el país. Bueno, entonces a lo mejor hay que fortalecer y decir, a lo mejor no son solo inversiones en el país, sino que son inversiones también fuera del país. Y hay que transparentarlo todo, eso ya lo establece nuestra legislación actual, el transparentar todo, pero además habría que ampliar probablemente el fideicomiso hacia las inversiones en el extranjero. Preocuparnos de los principios que protegen nuestra democracia. Ese es el mensaje. Paula Narváez, cuando uno conversa con la vocera de gobierno, es como que el gobierno dice, respetamos esto, que las institucionalidades funcionen, no podemos inmiscuirlo en aquello, no podemos opinar sobre lo otro, en fin, que es como que el gobierno no se pronunciara de nada y solo se limitara a decir, estamos haciendo bien esto y esto. Me acabo de pronunciar en varias cosas. Y referido a varios temas. Hay aspectos específicos que tienen que ver con la separación de los poderes, en que el Ejecutivo tiene que mantener una línea, y eso es bueno y saludable para todos. Bueno, entonces, Cecilia, se lo digo de otra manera, autocrítica no hay nunca. Siempre hay autocrítica. Yo he sido la primera en señalar muchísimas autocríticas, pero bueno, referido a temas concretos y específicos, y por tanto frente a una pregunta específica no hay ningún problema de hacer la autocrítica. Acabo de decir, por ejemplo, que en el caso de la implementación de las reformas, no hay ninguna duda que han habido dificultades en implementarlas. ¿Dificultades o errores? Bueno, es que la verdad es que hay que entrar específicamente viendo reforma por reforma, pero ¿qué proceso de transformación no está exento de errores? Claro que pueden haber errores, si somos todos humanos, aquí no hay máquinas infalibles. ¿Cuál de todas las promesas del gobierno de Michelle Bachelet va a ser así como, miren, cumplimos, este es el gran símbolo, el gran sello de este gobierno? ¿Cómo va a pasar a la historia, digamos, el segundo gobierno de Michelle Bachelet? ¿La gratuidad? Yo creo que va a pasar a la historia por hartos compromisos cumplidos, más que promesas. Compromisos cumplidos porque habremos reformado la educación de Chile, habremos reformado la educación desde la educación preescolar hasta la educación superior. Esto no solo es gratuidad de la educación superior, que es muy relevante, pero también tenemos, no nos olvidemos, una ley que puso fin al copago, una ley que incluye hoy día, que deja de seleccionar, que ya no es discriminatoria. Esperemos haber desmunicipalizado la educación también, eso también esperamos que lo logremos, ¿no es cierto? Y esperemos también en el caso de la educación superior tener el fortalecimiento de nuestras universidades estatales y un sistema de financiamiento que haga que la gratuidad esté por ley y no por presupuesto a presupuesto. Yo creo que ese es sin duda uno de los compromisos más relevantes que van a quedar del gobierno de la presidenta Bachelet, pero hay muchos otros. A mí me interesa recordar que en este gobierno se aprobó el acuerdo de unión civil, que en este gobierno se terminó con el sistema binominal, que en este gobierno vamos a tener un 40% en las listas obligatorias de mujeres, y eso apunta hacia la equidad de género. En este gobierno vamos a haber tenido una ley que permite, ¿no es cierto?, el financiamiento de fármacos en enfermedades, ¿no es cierto?, que son graves o que no tenían cobertura y hoy día sí la van a tener, la conocemos como la ley Ricarte Soto, Cecilia. Vamos a tener, esperamos nosotros, ¿no es cierto?, ojalá, ¿no es cierto?, una ley que descentralice a nuestro país y donde las regiones tengan más poder para poder elegir a sus propias autoridades. Vamos a haber tenido un programa de infraestructura en salud como nunca antes en nuestra historia. Pensemos que vamos a tener nuevas infraestructuras importantes en localidades muy aisladas en Chile,
Chile, donde antes no había inversión por años, El tema Constitución, ya por lo que veo en este Sigo, listado de pero es que- prioridades, pero me si da yo- la sensación de que ya no está dentro de las primeras y que da la sensación también con cómo se organizó todo el tema que terminaron chuteándola hacia al siguiente gobierno. Estamos cumpliendo completamente nuestro itinerario en materia constitucional. Yo todavía no termino mi listado, podría seguir, pero vamos a ingresar el proyecto que modifica el capítulo 15 de la Constitución. Vamos a ingresar posterior a eso el proyecto de ley que crea una nueva Constitución. No nos olvidemos que se crearon 2 universidades estatales nuevas en Aysén y en O'Higgins. Entonces son muchos los logros, son muchos los recuerdos que va a tener la gente de lo que se hizo en el gobierno de la presidenta, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. La reforma de la ley de educación superior, ¿confían ustedes que la van a Pero por supuesto que está verde, ¿ah? pero claro que confiamos nosotros. Si no confiamos nosotros, imagínese. No, bueno, pero una confianza que no sea una confianza así como, ay, creo en los Aquí no hay, angelitos. aquí no hay man. ningún ingenuo en política. Aquí ya vemos gente decidida, dedicada y trabajando todos los días. No se trata de imaginarios ni fantasías. Se trata del trabajo que hacemos cotidianamente con los distintos actores involucrados en la reforma al sistema de educación superior. ¿Va a ser más complejo este último año o por el tema, todo este tema de las campañas y que va a estar puesto también el foco, o va a ser que justamente como va a estar todo el mundo más preocupado de las campañas, van a poder trabajar un poquito más tranquilos sin tener la lupa tan encima? Distintamente complejo, pero todos los años son complejos. Este es distintamente complejo porque tiene el componente de que hay elecciones presidenciales, de que hay elecciones parlamentarias, y eso obviamente le pone un componente al año que lo hace característico, digamos. Pero sí, es sin duda un año con complejidades que hay que ir abordando una a una, día a día, con tranquilidad, con decisión y con convicción, que es lo que caracteriza al gobierno de la presidenta Bachelet. Bueno, me dicen que se tiene que ir la vocera de gobierno, Paula Narváez. Muchísimas gracias por conversar esta mañana con Una Nueva Mañana en Cooperativa. Muchas gracias a ustedes, Cecilia y Sebastián, por Que esté este muy bien, momento. ¿eh? Ustedes también. Chao.